Buenos días, profe. Hola,
Niñas, nuevamente buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les fue con el desarrollo de las guías? Bien. ¿Bien? Sí, señora. Así nomás, bueno. Esta guía era hasta el 19 de junio, pero pues les estoy recibiendo ahorita hasta el 25, ya pues no hay más tiempo porque el ministerio no nos dio más tiempo para recibir trabajos. No nos va a dar más plazo. Solo faltaba el común. Entonces vamos a recordar que el tema de este periodo pues es la meiosis, reproducción humana y el gasto energético. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a entender qué es el proceso de meiosis, que es la división celular que ocurre en las gónadas del cuerpo para producir las células llamadas sexuales. Es decir, este proceso pues ocurre en los testículos que forman los espermatozoides y en los ovarios que forman los óvulos. Este proceso de meiosis solo lo vamos, por favor, recuerden, para el otro año cuando estemos en pre-ICFES, en el ICFES. Este proceso de meiosis solo ocurre en las células sexuales. ¿Listos? En el resto del cuerpo ocurre el proceso de mitosis. Meiosis en las células sexuales y mitosis en las demás células del cuerpo. Bueno, entonces recordemos que en las anteriores guías tratamos temas relacionados con los tejidos, que los tejidos están formados por células. Ahora, en esta guía pues vamos a tratar lo que es el tema de división celular como reproducción específica de las células de organismos uni- y pluricelulares. Entonces, en la fundamentación vamos a encontrar qué es la meiosis, la reproducción humana y el gasto energético. Recordemos, bueno, que lo que les acabo de decir, que la meiosis está exclusivamente relacionada con el proceso de reproducción y su objetivo es la producción de células especializadas llamados gametos. Sabemos que hay gametos masculinos y gametos femeninos para gametos masculinos y femeninos para transmitir a la descendencia nuevas combinaciones génicas, es decir, nuevos prototipos genéticos del ADN de los progenitores. Por eso nosotros tenemos características de nuestros padres, por ejemplo, que algunos tendrán los ojos de la mamá, la boca del papá, así, el cabello de la mamá, bueno, en general, o de la familia, porque nosotros las características genéticas que tenemos son de 64 generaciones atrás. O sea, no solamente tenemos características de nuestro papá y nuestra mamá, sino de todos nuestros antecesores. Solamente de 64, o sea que nosotros no somos propiamente de mamá y papá, sino de 64 generaciones atrás. Entonces, a veces, ay, es que se parece a la abuelita, ay, se parece al abuelito, es porque tenemos también características de ellos. El organismo, pues, busca disminuir costos, pues la reproducción sexual implica que un organismo destine para la búsqueda de un individuo energía que podría utilizar para su propia subsistencia. Por eso, para evitar un gasto innecesario de recursos, la reproducción solo ocurre en un contexto favorable. Por ejemplo, cuando una palomita está buscando pues pareja para su copulación, tiene que gastar mucha energía cuando, por ejemplo, hacen aseo en la zona para el cortejo, los bailes, todo eso necesita mucha energía porque hay
palomitas, pues que no solamente van a aceptar uno, sino al mejor. Bueno, alteraciones genéticas. Entonces, recordemos que todas las células de nuestro cuerpo, no solamente en la sangre, ya como vimos el año pasado, con la profesora Andrea, vieron todo lo que es PUNET y todo lo que es la introducción a la genética. Entonces acá vamos a ver lo que son alteraciones genéticas. Vamos a recordar ese tema. Entonces recordemos que todas las células de nuestro cuerpo, ya sea de la epidermis, de los tejidos cardíacos, musculares, del cabello, que son células muertas, de las uñas, pues contienen nuestra cadena de ADN. Entonces, bueno, vamos a leer esta parte. Bueno, casi todos los genes de nuestro cuerpo están están presentes en 2 copias. Cuando las parejas conciben un hijo, por ejemplo, la mamá pues da el 50% y el papá pues otro 50%. Sí. Educativo. 365. ¿Listos? Entonces, el bebé, pues, cuando nace, tiene el 50% de la mamá y 50% del papá. Entonces, si la copia que reciben de cada padre tiene una mutación en el mismo gen, el hijo sufrirá una enfermedad al no poder sintetizar las proteínas correctas. Recordemos que el ADN es una proteína muy compleja, entonces cuando hace la traducción, transcripción y replicación a través del ARN, tiene que ser exacto y tiene que ser algo como una máquina completamente exacta. Cuando falla por culpa de un gen es cuando, si leyeron, si han leído la guía, es cuando nacen niños con alguna mutación genética, algún problema. Entonces, en sus genes va a tener, por ejemplo, un gen más, va a tener algún problema genéticamente, y en el fenotipo, quiere decir en sus características morfológicas, pues se va a notar. Por ejemplo, el más común es el síndrome de Down, que los niños pues tienen unas características especiales, que son gorditos, ojos achinados, bajitos, su habla no es completamente pues desarrollada, entonces tiene unas características pues que en todos los niños son similares. En algunos casos hay unas enfermedades, por ejemplo, que no se desarrollan. El síndrome de Down sí, no importa si es hombre o mujer, pero por ejemplo, lo que es la hemofilia. ¿Alguien recuerda qué es la hemofilia? El año pasado la vieron en las guías de noveno. ¿Alguno? Angie, Cristian, Jessica. No, pero yo no recuerdo. La hemofilia, ¿no la han escuchado? No, la verdad no. ¿No? Bueno, entonces la hemofilia es la falta de un factor, normalmente es el factor 5 o el factor 8 en la sangre, que ayuda a la coagulación de la sangre. Si ustedes se han dado cuenta, hay niños que cualquier golpe o cualquier herida que tienen se desangran. Entonces a ellos tienen que aplicarles unos anticoagulantes para que no se mueran. Esos niños pues no pueden practicar deporte ni nada. Esa enfermedad se desarrolla en niños. Pero, por ejemplo, si hubo un cruce, bueno, una pareja tuvo una niña y alguno de los padres pues tenía la hemofilia, por ejemplo, el papá, en la niña no se desarrolla la hemofilia, sino que esa niña va a ser la portadora de la hemofilia, es decir, que cuando ella vaya a tener hijos y, por ejemplo, sea un niño, entonces puede desarrollarse esta enfermedad de la hemofilia en su sangre. Esta enfermedad es muy complicada, cualquier golpe y ellos se desangran.
Entonces, bueno, cuando está, por ejemplo, en el momento de la reproducción, la mayor cantidad de energía que utiliza un cuerpo es el ATP. Si recuerdan, ATP es el adenosín trifosfato, la cual permite la creación de nuevos individuos con determinada cantidad de energía para sobrevivir en este medio. Entonces, cuando, por ejemplo, bueno, ya se une el espermatozoide y el óvulo para formar el cigoto, ahí se necesita energía que nosotros no estamos viendo que están utilizando, pero nuestro organismo ya lo está utilizando para formar un cigoto. Bueno, acá entonces lo que les decía, entonces las mutaciones, también denominadas alteraciones, puede ser transmitida ya sea por madre o padre. ¿Listo? Recuerden que el espermatozoide pues es la célula sexual del padre y el óvulo pues la célula sexual de la madre. ¿Listos? ¿Recuerdan cuántos son los cromosomas que cada individuo tiene? Que un individuo tiene. ¿Recuerda? En sus 23. células. ¿Cuántos? 23. 23, ¿qué? ¿Cromosomas o qué? Cromosomas. No, 23 parejas, es decir, en total tiene 46. Ustedes en su piel, en cualquier célula de su cuerpo, menos las sexuales, tiene 23. En el caso de las células sexuales, 46, perdón. 46 tienen la piel, en el tejido muscular, tejido cardíaco, tiene 46 cromosomas o 23 parejas de cromosomas. Pero en las células sexuales solamente tiene 23 cromosomas porque al tener 23 cromosomas es cuando permite que se una con la otra célula sexual para formar un individuo con 46 cromosomas. Entonces, la mayoría de mutaciones o alteraciones se producen en la meiosis, quiere decir en la unión de los dos gametos sexuales, es decir, del óvulo y del espermatozoide. Por eso, cuando vayan a tener hijos, ahí sí, como las palomitas, tienen que conseguir el mejor postor, porque nos puede salir enfermo el niño. Aunque, si se dan cuenta, pues la ciencia ya ha avanzado mucho, podemos hacer estudios. Se pueden hacer estudios, por ejemplo, si el padre o la madre pues tiene alguna enfermedad o bueno, en general que tiene, para que los niños pues salgan ahí sí modificados, mejorados. Entonces acá les doy, señora. Bueno, entonces aquí les doy un ejemplo que es el síndrome de Down, que es la alteración genética ocasionada por la trisomía, es decir, 3 copias del cromosoma 21. En vez de haber 2, hay 3, que se caracteriza por alteraciones morfológicas tales como cabeza anormalmente grande, pequeña o deformada, rostro plano, ojos salientes de forma oblicua hacia abajo, lengua gruesa y rugosa, manos cortas con líneas poco definidas y nariz pequeña. Usualmente se presentan alteraciones cardíacas, digestivas, endocrinas y disminución del coeficiente intelectual. Estas personas, hay muchos que no alcanzan a cumplir 25 años, no por su parte morfológica, sino por el funcionamiento de su sistema. Entonces, en el camino, pues, va muriendo muchos. Los que quedan es porque los papás se han dedicado, la verdad, a cuidarlos. Es más, esta enfermedad es de muchísimo cuidado. De mucho cuidado, o sea, de cuidarlos, de amarlos, de respeto, porque también ellos son muy agresivos. La mayoría no les gusta que cualquier persona llegue a tocarlos, las orejas, no les gusta el contacto físico. Cuando ya, por ejemplo, ellos sienten confianza en una persona, ellos abrazan, bueno, empiezan a hacer una relación afectiva muy bonita. Profe, Señora. yo tengo una muchacha que sufre de síndrome de Down. Sí. Entonces, yo a veces voy a comprar zapatos o algo y la muchacha me saca la lengua o me hace muecas.
Ya me da como, como risa. Sí, ellos por eso, o sea, ya la ha visto varias veces y está formando una relación afectiva con usted. Y es bonito porque son personas muy bonitas. Ellos, por ejemplo, hasta como el 2010, se había creído que su sistema reproductor no servía, pero sí sirve. Ellos pueden quedar, las mujeres pueden quedar embarazadas, pero pues igual va a ser unos niños muy anormales, porque su sistema pues está, lo que es su ADN está muy manipulado, muy dañado. Entonces las modificaciones que tiene son muy impropias. Esto pues les voy a contar la historia, ya somos niños grandes, entonces entendemos esto por qué se dio. Se dio porque desgraciadamente una persona pues violó a una persona a una niña con síndrome de Down y la niña pues quedó embarazada. Pues a la niña la hicieron abortar porque genéticamente pues el niño iba a salir muy mal. Entonces empezaron los estudios, porque hasta, ahí sí, hasta ver, no creer, así lo estudiaron súper bien y lo que se dieron cuenta fue que estos niños, su sistema reproductor está intacto, o sea, puede quedar embarazada, pero lo que ellos no desarrollan es la capacidad de enamorarse. Todo su sistema límbico no ha sido, por ejemplo, excitado para que se enamore de alguna persona. Entonces, lo que no desarrollan ellos es su sistema límbico para poderse enamorar de una persona, pero su sistema reproductor sí es intacto. Tristemente, pues a veces tienen que pasar cosas malas para que empiecen a hacer toda esta clase de estudios. Bueno, luego sigue la manipulación del ciclo celular. Entonces, esta manipulación, sobre todo, pues es denominada manipulación genética, sobre todo en plantas, animales y seres humanos, como les acaba de decir. Hay ya clínicas que se especializan por ejemplo, a sacar el cigoto, a estudiar el cigoto de una pareja y ver cómo va a ser, bueno, las características que tenga y si tiene alguna enfermedad pues hereditaria. Entonces, a través de esta manipulación del ciclo celular han obtenido pues mejoras, por ejemplo, en el algodón, el maíz, y han manipulado otras plantas, por ejemplo, no sé, yo les había contado en octavo, de pronto a ver si se acuerdan, que hay una variedad de maíz que venden en Carrefour o en Jumbo, no sé si hayan ido a almacenes de cadena, que venden o lo hayan visto por internet, que venden unas mazorcas que son los granos exactamente iguales y brillantes. ¿Alguno lo ha visto? Niños. No, profe, yo no. ¿No? Bueno, entonces les cuento. Hay unos tipos de mazorcas que venden en almacenes de cadena que tienen todos los granos de la mazorca exactamente iguales. Además, son muy brillantes. Lo que hicieron fue que sacaron una proteína especial de la escama de los pescados y se le agregaron ese brillo y como las escamas de los pescados, ustedes cuando están escamando un pescado se dan cuenta que casi todas son iguales. Entonces sacaron esa característica o ese alelo, especialmente de la escama del pescado, se lo agregaron al ADN de la mazorca y pues cuando fue obteniendo sus frutos, se dieron cuenta que salió la mazorca con granos exactamente iguales y brillantes. Entonces, son genéticamente modificados, son muy buenos, digamos, al simple vista, pero recordemos que nuestro cuerpo, al ser un sistema vivo, un sistema que tiene movimiento propio, él tiene también una característica que se llama bioacumulación. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Qué es la bioacumulación? No, señora. ¿No? Bueno, entonces, la bioacumulación es el proceso mediante el cual
nosotros al alimentarnos obtenemos una serie de residuos genéticos, digamos así, y no los expulsamos a través de las heces, sino que se quedan en nuestro organismo. Es decir, que a largo plazo, por ejemplo, aquellas personas que solamente comen o se alimentan de diferentes frutas, verduras que estén modificadas, también van a obtener modificación en su ADN. Esa es la bioacumulación, que va acumulándose todas estas cantidades de ADN que consumimos, y lo que va a modificar es nuestro ADN. A futuro, pues nosotros de pronto no suframos ningún inconveniente, pero al tener hijos, cuando vayan a tener algún hijo, entonces toda esta bioacumulación va a salir en el hijo que vamos a obtener. Este tema de manipulación genética es espectacular. Si ustedes tienen la oportunidad, aunque voy a buscarles un video sobre manipulación genética, y se van a dar cuenta que son excelentes, o sea, cómo manipulan simplemente una célula, sobre todo pues la célula, el cigoto, en todo lo, ya sea plantas, animales, seres humanos, y los resultados son favorables. Bueno, el último pues es la fecundación in vitro. ¿Han escuchado? ¿Qué me pueden contar los que leyeron la guía sobre la fecundación in vitro? La utilizan para personas que no pueden tener hijos. ¿Qué más? Bueno, entonces hay mujeres y hombres que tienen problemas de esterilidad y pues también la verdad tienen el dinero para hacer todos estos procesos. Entonces, lo que hacen es extracción de sus óvulos y espermatozoides, y de pronto hay algún atrofiado que no sirve, entonces lo que hacen es manipulación genética para que pues se pueda obtener un hijo de estos dos tipos de células. Entonces, en un laboratorio pues lo introducen en una fecundación, luego este embrión se desarrolla un tiempo en el laboratorio, y luego en el vientre o en el útero de la mujer, o ahí sí, de una conejilla de indias, de alguna mujer que preste el útero, pues se termina de desarrollar. Son personas que tienen que estar en constante pues vigilancia, no pueden hacer muchísimas cosas porque puede fallar muchísimo. Antes de que, por ejemplo, la mujer vayan a introducirle este cigoto o este feto al vientre, pues tiene que seguir un proceso de ovulación, es decir, tomar muchísimos óvulos, muchísimas pastillas para poder obtener este feto en su vientre que se pueda desarrollar bien. Los óvulos pues se extraen de método quirúrgico. Luego, después de introducirse en el laboratorio, la fecundación, los embriones sobrantes son congelados para, por ejemplo, si no quieren tener solamente uno, sino 3, 4, 5, ya depende, pues, ahí sí de la familia. Este mecanismo, pues, es algo muy utilizado, sobre todo en Estados Unidos o en los países desarrollados, para aquellas mujeres también que no consiguieron, pues, pareja o son de otro género, por ejemplo, pues, que sea lesbiana o, bueno, que sean gays y quieran tener hijos de ellos, pues ahí sí pueden hacer este proceso de fecundación in vitro. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Si por ejemplo son dos lesbianas, ¿ahí cómo se Eso compran. ¿Sí he escuchado de los bancos de espermatozoides? Entonces, si son dos lesbianas, pues alguna ya tomará el papel de tener el bebé dentro de su vientre. Y compran lo que es el espermatozoide. Entonces, ahí sí ellos los tienen de moreno, blanco, delgado, alto, bajito, como quieran, su espermatozoide lo pueden comprar.
Pues ya eso es, la verdad es algo muy desarrollado, por ejemplo, lo que es el amor a una familia, el amor a una persona, es también esa psicología, o sea, es una parte de la psicología humana que se tiene que trabajar, por ejemplo, en los otros países subdesarrollados muchísimo, porque pues hay personas, no sé si les pase, a mí no me ha pasado, pero lo he visto, que hay una mujer pues que quedó soltera y se va a vivir con otro hombre y a veces el hombre en su mayoría, porque pues, en su mayoría son hombres, de pronto por su machismo o su forma de pensar, no quieren a los hijastros y los maltratan mucho. Entonces eso es lo que hay que cambiar, porque por ejemplo, pues si son dos lesbianas, sabemos que no se puede tener un hijo de dos lesbianas, pero ellas hacen todo el proceso para comprar el espermatozoide, o sea, como si fuera simplemente de las dos. Es algo que tenemos que cambiar mucho. Ustedes que son las nuevas generaciones, ya saben, amar muchísimo al prójimo. Bueno, hasta ahí termina la guía. ¿Alguna, o sea, la guía, la parte teórica? ¿Alguna pregunta? No, señor. Señor, No, señora. ¿no? Bueno, entonces en la aplicación de conocimientos vamos a encontrar una lectura. ¿Por qué existe el sexo cuando consume tanto tiempo y energía? Si se dan cuenta, comparación de los humanos y de un ave, por ejemplo, no se consume tanta energía. Ellos no consumen tanta energía porque saben que esa energía tienen que guardarla para la subsistencia. Nosotros pues no hacemos eso. Entonces, esa es la idea, que lo lea muy bien y lo entienda, nada de morbo, porque ya ustedes son estudiantes que van a salir a ser parte de la sociedad. Luego, bueno, después de esta lectura hay 4 preguntitas. La lectura es muy corta, la idea es que ustedes lean, porque pues de acá uno va aprendiendo muchas cosas. Luego, hay 4 preguntas, entonces, bueno, las van a responder según la lectura. Luego, les doy bueno, ¿cómo les digo? Un parágrafo que dice la ley 115 de 1994, por la cual se expide, pues, como les digo, generalmente la prestación del servicio educativo, ya sea desde acciones pedagógicas y terapéuticas a personas con síndrome de Down. Hay, por ejemplo, colegios que en la actualidad no reciben niños así. Entonces, ahí la idea es que ustedes, pues, si quieren consultar más y también, pues, que respondan esas preguntitas. Luego, siguen los cromosomas, como más o menos se encuentran organizados de un hombre y de una mujer. El cariotipo A es uno normal, ¿sí? Y el cariotipo B es con la trisomía 21, es decir, que ya tiene el síndrome de Down. Entonces, bueno, ahí hay una serie de preguntas, ustedes lo van a contestar. Según si se unieran estos dos, pues ya sabemos que qué sería, niño o niña. Si uniéramos estos dos prototipos, ¿qué sería? ¿Ustedes qué creen? Niña. Puede ser, sí. Bueno, listos. Hay otro texto. Acá, bueno, no hay qué pensaría si te dijeran que ustedes resultado una fecundación in vitro. ¿Ustedes qué pensaron? Los que ya respondieron, los que ya terminaron la guía. Si ustedes les dijeran, ay, su papá es un laboratorio. ¿Ustedes qué pensarían según esta pregunta? ¿Qué piensan acerca de la pregunta 9? Laura. Profe, pues por mi parte, pues la verdad no estoy muy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, hay niños por la calle o que no tienen una familia. En vez de hacer eso, pues podrían adoptar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, usted le dijera a su mamá, Laura, necesito hablar con usted seriamente.
Laura, no lo vaya a tomar mal, pero pues usted viene de fecundación in vitro. ¿Qué diría usted? Pues no sé, ya que no. Estoy Ya acá y yo soy hice igual a eso. los demás. Angie, ¿qué diría? Señora, Según la pregunta 9, ¿cuál sería su respuesta? Sí. como el más no, esa ni siquiera me acuerdo qué fue lo que respondí en ese punto. Pero, por ejemplo, si yo le preguntara en este momento, mi mamá llega y le dice, Angie, yo la obtuve de fecundación in vitro. Pues, no sé. Para que le dé visibilidad. Entonces piensen lo que O sea, dirían porque ustedes. Juan David, ¿qué diría? Juan David no está. Me repite, profesora, si están haciendo una construcción aquí al lado y no escucho casi nada. ¿Qué pensaría si le dijeran que usted es el resultado de una fecundación in vitro? Pues, no sé, chévere. Es diferente a los demás. ¿O es igual a los demás? Pues, físicamente no sería igual, pero pues en la ocasión de persona como tal, todos somos iguales. Porque recordemos que según lo que dice ahí, la manipulación genética puede hacer, o sea, prototipos mejores, ¿no? Más altos, más acuerpados, con un mejor índice de coeficiente intelectual. Entonces, piénselo bien, a ver. Bueno, chicos, ya se acabó esta clase. Aprovechen, por favor, para terminar las guías que tengan. Y nos vemos la próxima. ¡Ay, no! Ya no nos vemos hasta después de vacaciones, ¿listos? Hasta el 25 de junio estoy recibiendo trabajos. Si no les- ¿Siguen las 2 semanas de vacaciones, profe? Sí, sí, se les informa. Yo les informo ahí en el grupo el viernes cuántas semanas les van a dar. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces juiciosos. Bueno, profe, Pueden retirar. gracias. Chao, juiciosos. Buen día. Bueno, profe, chao. Chao.